una gran preocupación en este momento, no solo en el Perú, sino en el mundo, es una posible crisis alimentaria global. ¿Cómo puede terminar afectando esto al Perú? ¿Quiénes serían los principales afectados? Y sobre todo, ¿cómo sería este nivel de afectación? Estamos con Gonzalo Tejada, justamente consultor de la FAO en nuestro país. Señor Tejada, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Muy honrado de estar en tu programa. Sí, has planteado un tema muy crítico, ¿no? Hay que primero partir mencionando que esto no se ha originado recientemente. Hemos comenzado esto con la pandemia y que se viene agravando con el conflicto con Rusia y Ucrania. Rusia y Ucrania, exactamente. El gran problema, que esto es un problema que afecta al planeta entero, ¿no? Pero los países importadores netos de alimentos van a ser los más afectados. Felizmente esa situación al Perú nos deja en una mejor condición porque no somos importadores netos de alimentos. Y eso, sumado a que tenemos una gran diversidad de alimentos, nos va a poner en una situación en ventaja en comparación a otros países como los países africanos, por ejemplo, que van a ser muy afectados por esta crisis. Sin embargo, la escasez en este momento mundial por fertilizantes, revisaba alguna data de mayo, por ejemplo, entiendo que se está trayendo ni la tercera parte de fertilizantes que se traía en mayo del año pasado y a un precio casi similar al que se pagaba, es decir, el precio ha aumentado de manera considerable. ¿Esto puede terminar afectando la producción, como advierten algunos gremios? Por supuesto que sí. Los fertilizantes nitrogenados, que es donde se ha concentrado este problema de incremento de precios, prácticamente han triplicado su valor en el mercado. Entonces, la respuesta de los agricultores puede ser diversa, ¿no? Uno, usar menos fertilizante. La otra respuesta es reducir las áreas de siembra y usar lo poco que tienen en esas áreas reducidas. Entonces, definitivamente vamos a tener un impacto por un menor rendimiento y también un impacto por menores áreas de producción. Pero hay que ver, también hay alternativas, o sea, hay otros cultivos que pueden sustituir ese tema y ahí un poco viene el trabajo que se tiene que hacer para orientar a los agricultores de manera que podamos reducir el impacto de esta crisis alimentaria. Ahora, yo me quedé helado esta semana, me parece que era Carolina Trivelli, aquí en RPP, advertía que casi la mitad de la población en el Perú, 15 millones y medio de peruanos, están literalmente en riesgo de verse afectados ante una eventual crisis alimentaria. Sí, claro, los datos de la pandemia nos dan este número, más o menos 15.5 millones de personas afectadas por algún nivel de inseguridad alimentaria. Obviamente el nivel no es uniforme, hay gente que está en una situación más extrema y otros en una situación un poco más leve, pero obviamente si no se toman medidas para enfrentar la situación de crisis que estamos enfrentando, este número se puede incrementar. Las medidas que se están tomando en este momento, ayer conversábamos con el ministro de Agricultura, anunciaba la compra de fertilizantes, finalmente se va a comprar, entiendo, la tercera parte de lo que se había prometido. ¿Va a ser suficiente? Es decir, ¿qué tipo de medidas se deberían tomar? ¿Qué tipo de medidas se están tomando en otros países para enfrentar esto, para proteger sobre todo a los más pobres, a los más vulnerables, ¿no? Sí. Bueno, lo que venimos observando en la FAO es que, primero, que no se pueden pensar en soluciones únicas. Hay que pensar en un mix de soluciones y combinar estas soluciones de tal manera que podamos enfrentar esta situación. La primera opción es hacer un uso más eficiente del poco fertilizante que se puede acceder. Entonces, esto implica un trabajo de asistencia técnica a los agricultores, análisis de suelo para usar la dosis correcta y no excederse en el uso, dado que es un producto costoso. Pero también hay que aprovechar la situación para modificar un poco nuestros sistemas productivos para que sean más resilientes y más amigables por el ambiente. Entonces hay que mirar con otros ojos ya el tema de los biofertilizantes, por ejemplo, que viene a ser una muy buena opción y que están siendo usados en muchos países ya a escala comercial. También hay que mirar
los desechos, las otras fuentes orgánicas como el guano de corral, los compost por gestión de residuos sólidos de algunas ciudades, los desechos de la industria pesquera, por ejemplo, que pueden convertirse en compost y también en fertilizantes para la agricultura. O sea, hay que pensar en aprovechar todos los recursos disponibles y canalizarlos a la agricultura como una solución a este problema. Y esto, señor Tejada, valgan verdades, que ya estamos viendo en este momento a través del incremento del precio de una serie de productos y alimentos, ¿va a tener impacto sobre la pobreza en nuestro país? Al cierre del 2021 era prácticamente 26%. 1 de cada 4 peruanos es pobre en el Perú. En el 2022, con todo lo que estamos viendo, ¿la pobreza va a aumentar? Por supuesto, por supuesto. Evidentemente, el incremento de precios pone una disyuntiva al poblador, ¿no? Entonces va a tratar de buscar los alimentos que pueda conseguir con el dinero que tiene. ¿Y qué alimentos son estos? Primero son los alimentos de baja calidad nutricional. Entonces, evidentemente, no solamente va a comer menos alimentos y probablemente los alimentos que consuma van a tener una baja calidad nutricional, van a ser dietas no saludables, con lo cual vamos a generar otros problemas adicionales. Por eso es importante tomar medidas y tratar de buscar soluciones para proteger a los sectores más vulnerables. No hay que pensar en soluciones horizontales, sino focalizar la atención. Porque claro, usted me habla de que en el Perú somos una gran despensa de alimentos hacia el mundo. Somos grandes países, somos un país agroexportador por excelencia. Pero también es lo paradójico, ¿no? Pese a eso, tenemos una gran cantidad de niños con hambre, en zonas, digamos, en zonas rurales, la anemia entre los niños de 6 meses a 3 años llega o supera el 40%. ¿No termina siendo paradójico? Por supuesto, y es por eso es que los programas públicos tienen que reenfocarse a atender esos segmentos más vulnerables, ¿no? Canalizar el alimento hacia esos sectores de tal manera que podamos atenuar el impacto de esta crisis alimentaria, ¿no? Ahora, pero ¿cómo enfocamos justamente esos programas? Porque aquí se han tomado medidas de reducción de impuestos, ¿no? El IGB para los productos de la canasta básica. Pero uno se pregunta, ¿y qué bajó? No bajó nada. Bueno, definitivamente hay otros factores que reducen el impacto esperado de ese tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, nuestro país es muy informal, entonces evidentemente sí, pues, la informalidad neutraliza los beneficios que pudiesen haber tenido en otras circunstancias este tipo de medidas. Pero, por ejemplo, desde la FAO hemos venido sugiriendo medidas urgentes para canalizar ayuda a través, por ejemplo, de programas que han demostrado ser muy eficientes en su trabajo, como Caliwarma, por ejemplo, ¿no? Que si bien es un programa de alimentación escolar, puede usarse ese mismo mecanismo para canalizar ayuda a las familias, no solamente a los estudiantes, sino a las familias de situación vulnerable, ¿no? Hay que utilizar esos mecanismos que ya cuenta el gobierno y que han demostrado ser bastante eficientes. Claro, los programas de transferencia direccionada a las poblaciones vulnerables, que entendemos sería lo ideal ampliarlos, incluso incrementar los montos, porque estas medidas de exoneración de impuestos pues terminan, valgan verdades, beneficiando a los que más tienen. Porque a todos. No hacen excepción. Pero claro, si yo tengo mayor poder adquisitivo, compro más pollo, entonces me beneficio mucho más de ese beneficio tributario. Exacto. Esa es un poco la sugerencia que amablemente hace la FAO de tratar de aprovechar los mecanismos y focalizar la atención en los sectores más vulnerables, ¿no? Que están en torno a las regiones urbanas, en las zonas marginales de las ciudades y obviamente en algunos departamentos de sierra principalmente donde hay sectores con cero riesgo de sufrir el impacto más fuerte de esta crisis. Quizás es importante entender las consecuencias, ¿no? Entender las consecuencias, a ver, de un niño con anemia, entender las consecuencias. Yo me parece dramático, un niño que tiene que ir al colegio con un té y un pan. Exacto. Y nada más. ¿Cómo estudia ese niño? Exacto. Por eso el programa Caliwarma tenía ese impacto positivo. Ese niño que antes no tenía esa opción, el programa podía solucionar en parte, atenuar ese gran problema, ¿no? Y por eso es que es un gran ejemplo de trabajo para atender a los sectores más vulnerables, ¿no?
y hay que aprovechar. ¿Cuánto tiempo, no sé si se han hecho estos cálculos o ha entrado dentro del análisis, cuánto tiempo podría extenderse esta crisis alimentaria global? Porque la expectativa que había, recuerdo el Banco Central de Reserva, era que los precios comiencen a disminuir desde la segunda parte del año hacia adelante, pero con lo que viene pasando en Rusia, Ucrania, la India, que ha advertido de reducción de alimentos por las sequías, por temas climatológicos, lamentablemente no se sabe. Sí, los pronósticos son un poco grises, digamos, no se tiene muy clara el tema, pero probablemente no sea tan corto como el que estamos pensando. Y si no tomamos medida, en este momento este impacto va a ser mayor, ¿no? Por eso urge tomar medidas rápidas, de impacto rápido para poder atenuar este impacto, ¿no? Y además, y esto acarrea otros problemas, ¿no? Porque claro, cuando los precios comienzan a subir, cuando los alimentos comienzan a escasear, esto definitivamente, por lo que hemos visto en otros años y en otros países, genera conflictividad. Por supuesto, por supuesto. Y comienzan a crecer los conflictos sociales en el interior del país y esto se traduce en tomas de carreteras. Pero hay que anteponerse a esto, hay que monitorear bien cómo van la evolución de las siembras en el campo. Habría que hacer pronósticos de cosecha para ver en qué productos vamos a tener menor rendimiento y en qué otros no. Informar a la gente sobre los precios de los alimentos para que puedan tomar mejores decisiones a la hora de adquirir los alimentos. Este conjunto de medidas podría ayudar a atenuar esta situación. El presidente de la República lanzó el 3 de octubre de este año la segunda reforma agraria en el Cusco. La FAO como organismo ha hecho algún seguimiento, han visto en qué se ha traducido finalmente esta gran segunda reforma agraria. Nosotros hemos dado algunas sugerencias en este tema, en algunos de los temas que nos han consultado y obviamente estamos a disposición del gobierno de poder ayudar en este y en otros temas que ayuden a superar esta crisis alimentaria, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, señor Tejada, por esta conversación. Yo insisto, esto no es poca cosa, lo que se viene advirtiendo tiene que ver con la alimentación de los peruanos, tiene que ver con la alimentación de los más pobres. Este es un tema central que lamentablemente pareciera, al menos en los últimos días, que no está en el centro del debate del gobierno. Muchísimas gracias. No, quizás una última cosa que me gustaría enfatizar es que hay que ver esta situación también como una oportunidad, ¿no? Nos está agarrando desprevenidos, sin mucha planificación, y creo que esto puede dar pie a la transformación de nuestros sistemas alimentarios, tratando de que puedan ser resilientes a otras crisis que seguro van a venir a futuro. Y obviamente el cambio climático va a ser una fuente de presión para nuestros sistemas alimentarios. Entonces tenemos que aprovechar de esta crisis y aprender y transformarla. Muchísimas gracias, señor Gonzalo Tejada, representante, consultor de la FAO en nuestro país. A ver, tenemos otra información. Hubo foto, evidentemente. Tenía que haber foto, pues, ¿no? Con la promulgación de este proyecto de ley que permite retiro de fondos del sistema privado de pensiones. La cuenta de Twitter de la Presidencia de la República dice lo siguiente. A ver, trabajamos por el pueblo, dice. Trabajamos por el pueblo. El presidente Pedro Castillo firmó la autógrafa de ley que faculte el retiro extraordinario de hasta 18.400 soles de los fondos privados de pensiones en beneficio de miles de afiliados, siempre con el pueblo, dice el presidente o la cuenta de Twitter de la Presidencia de la República, pese que ya hemos dicho, el Ministerio de Economía, el Banco Central de Reserva, la SBS, las entidades técnicas que saben sobre esto, le dijeron, presidente, no promulgue eso, por Dios, le va a hacer más daño, piense en el mediano y largo plazo, pero no, simplemente. Lo curioso acá, además de los congresistas, la ministra Betsy Chávez, que también sale en la foto, muy contenta, es la presencia de José Luna Gálvez. No sé si lo pueden observar, está en la parte, es el de corbata roja, creo, ¿no? Está en la parte, el extremo derecho, ¿verdad? Extremo derecho. Ahí está, José Luna Gálvez, congresista, líder de Podemos Perú. Entendemos que el proyecto ya ley promulgada es de su bancada, la congresista
Digna Calle, extremo izquierdo, ¿verdad? Extremo izquierdo. Es de la congresista Digna Calle, de la bancada de Podemos. Pero, a ver, ¿quién es José Luna Gálvez, que sale ahí posando para la foto con el presidente de la República, la ministra Betsy Chávez y otros congresistas de la República? Es fundador de Podemos Perú, quien es acusado de formar parte de la presunta organización criminal Los Gánsteres de la Política. Ojo, tiene una investigación en ciertas. Los Gánsteres de la Política. Los Gánsteres de la Política. Según la Fiscalía. Ojo, según la tesis fiscal. Pero sale en la foto con el presidente. Además, es el dueño del consorcio Telesub y de 3 casas de estudios no licenciadas o con licenciamiento denegado, ¿no? La Universidad Privada Telesub, la Universidad de Ciencias de la Salud y la Escuela Internacional de Posgrado. Sale también muy contento para la foto con el presidente de la República, Pedro Castillo, luego de haber promulgado esta norma que permite el retiro de 18.400 soles de los fondos privados de pensiones. Además, ha dado a entender el presidente que también promulgaría la norma que permite el retiro del 100% de la CTS, la compensación por tiempo de servicio. Vamos a ir con el análisis. Pero ahora, en exclusiva, luego de una entrevista, no sé si reveladora, pero que sí dio mucho de qué hablar esta semana, fue la